Me acaba de compartir, Toño, lo que acaba de publicar Jesús García en el periódico La Opinión de Los Ángeles. Republicanos impulsan ley para bloquear la ciudadanía a hijos de indocumentados y a turistas en Estados Unidos. El proyecto de ley de ciudadanía por derecho de nacimiento de 2024 es impulsado por los senadores Lindsey Graham y Ted Cruz. Los senadores republicanos Lindsey Graham de Carolina del Sur y Ted Cruz de Texas impulsan este proyecto de evitar que hijos de inmigrantes indocumentados puedan obtener la ciudadanía por nacimiento. En otras palabras, no importa en este momento si el papá o la mamá es indocumentado o ambos, si el niño nace en Estados Unidos, es ciudadano. Lo que pretende esta iniciativa es que ya no sea automática, que un hijo de inmigrantes indocumentados o de inmigrante indocumentado no reciba la ciudadanía estadounidense. Las categorías que establece el proyecto de ley, escribe Jesús García en La Opinión, solamente considera ciudadanos estadounidenses a los hijos de personas nacidas en los Estados Unidos, aquellos inmigrantes con al menos la green card que vivan en el país, así como los hijos de militares extranjeros que hayan ofrecido servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No, no lo estoy leyendo de hace 100 años, no lo estoy leyendo, no vengo del futuro, se los estoy leyendo hoy, que lo publica Jesús García. Digo, nada más para que quede claro que sí es un tema delicado, un tema importante para pues estar atentos. Y ojo con lo que voy a decir, porque la presidenta lo volvió a decir hoy en la mañanera del pueblo. Vamos a defender con todo a los mexicanos y mexicanas que vivan en Estados Unidos. Pues hay muchos inmigrantes indocumentados. Imagínense que empiecen a quitarle la ciudadanía a los hijos de estos inmigrantes indocumentados. Va a ser interesante cómo respondería en algún momento, si llega a darse este paso peligroso de los republicanos, la presidenta de nuestro país. Mi querido Jaime, a esto agrégale a los temas que van quedando en la mesa, hermanito. Sí, fíjate que yo entiendo que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo eso porque lo tenía que decir, ¿no? Pero ella sabe muy bien que, pues, es complicado. ¿Cómo va a defender ella, a los inmigrantes en Estados Unidos, no? Es complicadísimo, o sea, francamente sería una misión imposible, ¿no? Pero, pues, tiene que decirlo, ¿no? Como decía, como igual hacía Andrés Manuel López Obrador. Pero hay que reconocer que tanto la presidenta de México como la red, que por cierto, la red consular es una de las más grandes que tiene México en el mundo, la que tiene en Estados Unidos, va a ser incapaz de evitar este tipo de atropellos, ¿no? Tengo 2 reflexiones que hacer al respecto. La primera es que a mí, en lo verdad, es Vicente, Paco, eh, me dan arcadas, me da un asco tremendo contemplar la forma en que Lindsey Graham, este senador republicano por Carolina del Norte, ha traicionado sus propios ideales, su propia carrera a lo largo de los años. ¿Se acuerdan cuando él era el aliado de John McCain y cuando entre ambos patrocinaban, impulsaban reformas migratorias y hablaban de la labor y el legado y el esfuerzo de los inmigrantes en Estados Unidos? Es realmente patético ver cómo este hombre que se ha transformado en un radical de extrema derecha y lo ha hecho, y esto es quizá la parte más triste, con el único fin de sobrevivir en un ambiente tan radical de extrema derecha como lo es hoy el Partido Republicano. Lindsey Graham no duda hoy en respaldar junto con Ted Cruz, otro loco, esta iniciativa que va a causar un realmente escozor en la comunidad inmigrante, a los hijos inmigrantes, a los que se han ganado a pulso, en los que se han
comportado, por cierto, como ciudadanos modelos de ese país, ¿no? Ese país que los ha recibido. Pero y yo tengo la impresión, querido Vicente, querido Paco, que quienes sí van a dar la pelea, y de hecho ya anunciaron ayer o hoy, creo que lo van a hacer, una serie, yo no sé si ustedes recuerden que cuando Donald Trump asume el poder en su primer mandato, empieza con esta serie de iniciativas en contra de la comunidad migrante. Bueno, se creó una red de organizaciones que dieron la pelea de forma muy interesante con abogados, organizaciones defensoras de los derechos civiles, la ACLU, todo. Bueno, vamos a ver, porque ya lo anunciaron, el renacimiento, el resurgimiento de esta red protectora de los derechos de los migrantes. Eso sí que pueden incidir ante las Cortes Federales de Estados Unidos, metiendo contrademandas. Va a ser muy interesante esta batalla legal que van a librar, pero mucho me temo que a diferencia de hace 4 años, las fortalezas de Donald Trump hoy son prácticamente inconmensurables en el aparato de justicia, no se diga en todo lo que tenga que ver con la patrulla fronteriza, CBP, son incondicionales de Donald Trump. Yo Oye, podría, oye, oye, Jaime, y dime, también creo que sería un buen momento para regresar a aquel, aquel tema del cabildeo mexicano claro, en Washington. O sea, yo sé que es un tema que hay que tomar con pincitas, pero hay cabildeo judío, hay cabildeo cubano y el cabildeo mexicano abiertamente existe o no existe. ¿Para qué? Pues para que vaya, se reúna con los políticos, los legisladores y vele por los derechos y los intereses de México en Estados Unidos, incluyendo obviamente mexicanos y mexicanas. Pero cuando lo he puesto sobre la mesa, es como, no digas esas cosas porque estás diciendo estás blasfemando, eres un hereje, qué sé yo. Pero ¿por qué? Ahora es cuando tiene que brincar el tema nuevamente del cabildeo mexicano, tal vez, solo tal vez, financiado por el propio gobierno de México o por, no sé cómo están las leyes de cabildeo, o por empresarios mexicanos. Solo para meter mi cuchara. sí, eso por un lado. Yo creo que es fundamental que la Embajada de México en Washington realmente refuerce su equipo de cabildeo ante el Congreso, pero también ante la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio suele ser una institución bastante pragmática que entiende de la necesidad de la mano de obra de los trabajadores inmigrantes. Entonces, yo creo que va a ser, pero ¿sabes qué? Desafortunadamente, mira, por ejemplo, Esteban Moctezuma, o sea, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Nada, o sea, se está rascando el ombligo, francamente. Yo creo que Claudia Sheinbaum tiene que reforzar el equipo mexicano pensando precisamente en lo que tú dices, Vicente, en la labor de intenso cabildeo. Yo recuerdo que cuando estaba en las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio, era impresionante la labor de cabildeo, en el Congreso de parte de México. Bueno, hacían el esfuerzo de entregarle a las oficinas de los congresistas las traducciones de la prensa mexicana, estudios, o sea, había una labor muy intensa de cabildeo, un trabajo que se veía en el Congreso. Desde entonces, la labor de cabildeo es cero patatero, cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Esteban Moctezuma, ¿qué experiencia tiene en el cabildeo? Nada, nada, nada. Entonces, yo creo que tiene Claudia Sheinbaum que pensar mucho en este equipo que va a ser pues, la red de defensa de los intereses de los migrantes en México. Y otra cosa, tú te acordarás, querido Vicente, que cuando llega Marcelo Ebrard a la Cancillería prometió financiar con presupuesto la contratación de bufetes de abogados en todos y cada uno de los consulados. Bueno, eso no se materializó nunca. Hay gente que se sigue preguntando dónde quedó ese dinero, dónde quedó ese presupuesto para financiar a bufetes de abogados que defenderían a los migrantes mexicanos. ¿Entiendes? Ha habido, y por eso yo creo que la comunidad migrante tiene mucha razón a la hora de quejarse, porque prácticamente son abandonados a su suerte. Esta sensación de orfandad
de miles de inmigrantes es que hay dos categorías. Tienes al migrante que se niega a creer en la maldad de Donald Trump, que considera que hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Yo lo entiendo así. Mira, yo creo que una de las cualidades que tenemos todos los seres humanos es el del autoengaño. Los seres humanos nos autoengañamos de una forma cabrona, cabrona. Y decimos, y todo aquel que nos diga, ten cuidado, puede pasar esto, es decir, estás pendejo, no, esto no va a pasar. No sabes cuántos ejemplos tengo yo de gente que se negaba a creer en la maldad de Donald Trump. Y cuando estaba ya con la familia deportada, cuando estaba con el esposo o la esposa deportada, decían, ¿cuánta razón tenías? ¿No? Entonces, yo creo que la capacidad del autoengaño de los latinos, eso sumado a las habilidades, porque hay que reconocer que Donald Trump es un maestro en el arte de engatusar gente. Les vende cosas imposibles, pero la gente se lo cree. Les promete un mundo donde Estados Unidos va a ser nuevamente el líder internacional. Les promete un mundo donde él solito y con la mano en la cintura va a someter a países como China. Les promete un mundo donde él solito va a acabar con esa peste de los cárteles violentos en México. Les promete tantas cosas y francamente yo creo que la gente quiere creer y además le gusta autoengañarse. No te imaginas la cantidad de gente que entran dentro de esta categoría. Pero desafortunadamente las realidades, estaba viendo el otro día The Wall Street Journal publicó una serie de ya, pero decenas, decenas de documentos y memorándums que ya han sido pergeñados, que ya han sido escritos y que están esperando que Thomas Homan entre en funciones para decirle, aquí están todas tus directivas, aquí está todo lo que tienes que hacer. Es decir, uno está viendo las evidencias, los indicios, le dice a la gente, tengan cuidado, la gente te dice, no, estás exagerando, estás realmente, te me pones muy apocalíptico, ¿no? Vamos a esperar porque la realidad siempre da un paso al frente y seguramente nos vamos a enfrentar con una serie de injusticias, de pesadillas, con gente oportunista como es el señor Lindsey Graham, que ahora se suma a una iniciativa para quitarle la nacionalidad a los hijos de indocumentados. Qué barbaridad, qué vergüenza, señor Graham. Usted que en el pasado apoyó junto con el señor John McCain, ese sí, un hombre republicano, pero por lo menos más coherente y más decente que usted. Fíjate que estoy leyendo a la gente que nos escribe y obviamente queremos equivocarnos, pues, es lo único que les puedo decir, pero también es una oportunidad para no actuar en consecuencia, sino prepararnos, porque en caso de que, ya no digo una deportación masiva, 500,000 de personas que deporte Donald Trump, en México también tenemos que estar preparados para recibirlos. Y me dicen, ¿por qué no vas a la mañanera y se lo dices? O sea, como si yo tuviera miedo de hablar de estos temas con la presidenta en la mañana. Ya lo expuse, lo he planteado cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba Marcelo Ebrard como canciller. Claro que lo puedo plantear nuevamente. Ya afortunadamente son más compañeros, sobre todo independientes y alternativos, que manejan estos temas, pero hemos hablado de cómo el regreso a México no es muchas veces, o en muchas veces no es tan terso para los niños en el sistema educativo, para las familias en el sistema de salud. Para eso también nos tiene que servir este tiempo, para irnos preparando en caso de que se diera esta situación. Y no, nuestro interés no es asustar a las personas que nos están viendo y escuchando. Me preocupa que alguien escribió, a ver, déjame buscarlo por aquí, que si solamente a ella o a él estaban básicamente pasándoles una denuncia contra el canal, como si estuviera automáticamente esta persona
denunciando el canal por nuestro contenido, pues me imagino que hay muchos que no están muy contentos con lo que se dice aquí en Sin Censura, pero si así fuera la situación, si a usted le aparece alguna ventana para denunciar al canal, pues le encargo que nos apoye y que le dé cerrar o negar estas cosas. Ahí le encargo. Mi querido Paco, y en medio de todo esto, el Partido Acción Nacional, el demócrata Partido Acción Nacional, demuestra que sí hay cambio en las dirigencias, no como en el PRI, en donde Alito se perpetúa en el poder. At Grainger, we're for the ones who pay attention to every little detail. The ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. We get it. We're the same way. Offering access